el tema de la alquimia es un tema súper amplio. El título de la charla de hoy día es la piedra filosofal, la alquimia y la piedra filosofal. De todas maneras, para hablar de la piedra filosofal, es imprescindible, obviamente, tocar otros temas que introducen a lo central, digamos. Y para esto es muy importante, creo yo, lo voy a hacer muy rápido porque el tiempo yo creo que se nos va a ir rápido también. Es muy importante tener presente de dónde viene esto de la alquimia, porque como muchas cosas, sobre todo aquellas que vienen de tiempos bastante pretéritos, como es este caso, la alquimia viene de mucho, mucho tiempo atrás. De hecho, las raíces de la alquimia, digamos, autores que la refieren a la época de Egipto, incluso del llamado Egipto predinástico, es decir, muy, muy antiguo, y hacen una serie de, digamos, relacionan una serie de informaciones que hacen que llegue finalmente hasta nuestros días. Entonces yo solamente quiero repasar muy rápido esa parte, cómo llega a nuestras manos un conocimiento tan antiguo como este. Y en este caso hay que recordar a los templarios. En realidad hay que yo siempre los nombro porque los templarios, hay que reconocerle a los templarios el tremendo aporte, importantísimo aporte cultural y de alguna forma civilizatorio que hicieron. Porque ellos partieron como, un poco los que conocen la historia, ellos partieron como una cofradía de monjes guerreros, ¿ya? Que se ofrecieron de manera voluntaria, eran 9 al comienzo, y en la primera cruzada ellos se ofrecen al rey de Jerusalén en el año 1118, creo que fue aquello, para constituir un grupo que protegiera a los peregrinos que venían a Tierra Santa. Eso básicamente así parte, ¿ya? Bueno, ellos fueron, el rey lo aceptó y les entrega para un lugar donde ellos funcionen las ruinas del templo del rey Salomón, que como bien sabemos forma parte muy importante del pasado de nuestra historia, digamos, cristiano occidental y judeo cristiano occidental. Entonces, de ahí viene su nombre, el hecho de estar alojados al comienzo en las ruinas del templo del rey Salomón, de ahí viene el tema de que se les denominó después caballeros templarios. Pero el asunto es, para hacerlo breve, que ellos parten, como digo, comienzan 9 de ellos, y bueno, de la primera a la octava, digamos, cruzada pasó bastante tiempo, cerca de 160 años, bastante tiempo. Y ellos se desarrollaron en ese medio. Y entonces lo que ocurrió, cuentan los tratadistas, es que dentro de esta relación con estos combates que tenían que tener contra los musulmanes, principalmente en esa zona que eran los que estaban asolando, ¿no es cierto?, las tierras tomadas por los cristianos, este, fueron tomados algunos de ellos prisioneros por los musulmanes y en algunos casos por parte de un grupo de guerreros que pertenecían a la llamada secta sufí, eran los sufíes. Entonces, lo que sucede es que si nosotros, a ver, en aquella época, si nosotros lo recordamos, todo era mucho más lento que ahora, mucho más lento. Entonces, cuando a uno lo tomaban prisionero, podía estar, no sé, 10, 15 años prisionero, fácilmente. El hecho es que de grupos de templarios tomados prisioneros en aquella época, hubo algunos que fueron tomados prisioneros por este grupo de los sufíes. Y los sufíes son un grupo muy especial dentro del Islam, que son un grupo de un gran conocimiento oculto y son iniciáticos en sus sistemas, digamos. Bueno, ellos vieron en estos caballeros templarios a personas muy nobles, ignorantes, como era el mundo cristiano de la Edad Media, sin duda, muy ignorantes en términos de aspectos relacionados con la persona y todo lo demás, pero los encontraron nobles de corazón y por lo tanto les entregaron el conocimiento que ellos poseían, que los sufíes poseían. Entonces los iniciaron en estas prácticas y doctrinas sufíes, ¿ya? Entonces, lo que sucede rápidamente, para resumirlo, es que entonces los templarios toman este conocimiento iniciático entregado por los sufíes y lo incorporan a su orden.
Y este conocimiento, efectivamente, un conocimiento antiquísimo y muy profundo, un conocimiento transformador. Y fue lo que ocurrió. Entonces, aquellos primeros templarios que fueron iniciados en estas doctrinas y prácticas y ritos, incorporan entonces estos conocimientos y se empiezan a desarrollar ellos como personas individuales. Se empiezan a desarrollar y empiezan a separarse de todo lo que, de la cultura de la época del medioevo europeo. Entonces empiezan a tener un despertar de conciencia, y eso es una realidad, en la que ellos se separaron desde el punto de vista de la conciencia del medio común de aquella época. Y bueno, el resultado fue que, bueno, crecieron mucho, además se hicieron muy ricos ellos. Una de las cosas que practicaron y que de alguna forma se explica este tema de que ellos hayan llegado a ser tan ricos, es que solucionaron un tema que tenía que ver con que muchos de los nobles y de los señores feudales que venían a Tierra Santa desde Europa, por este peligro de que eran asaltados en el camino, porque ellos cuando venían, venían con casi todo, o sea, venían con su familia, venían con sus bienes, y a veces los asaltaban y les robaban todo cuando no los mataban. Entonces, los templarios les entregaron una solución que es la primera, digamos, función como bancaria, podríamos decir, que era que ellos les ofrecían a estos nobles tomar sus riquezas en Europa, les daban una carta donde detallaban, ¿no es cierto?, esta riqueza, y ellos viajaban con la carta. Entonces, cuando llegaban a Jerusalén, entregaban esa carta y a su vez entonces le entregaban sus riquezas, equivalentes, por supuesto, no eran las mismas. Y de esa manera se protegían de estos riesgos. Entonces, comienza una actividad muy especial que obviamente estaba en la mente de personas con un nivel de desarrollo distinto y superior al de la época. De manera entonces que crecen mucho, se desarrollan, crecen, repito, desde el punto de vista económico por un lado y desde el punto de vista espiritual, humano por el otro. Bueno, pasaron los años, se terminaron las cruzadas y todos vuelven a Europa. Y cuando los caballeros templarios regresan a Europa, entonces, por supuesto, regresaron completamente cambiados respecto de cómo se habían, ¿no es cierto?, ido para allá, y se establecen en Europa y con esta riqueza que ellos tenían, ellos siguieron prestando dinero porque los reyes muchas veces necesitaban dinero para hacer sus guerras, para construir sus castillos, qué sé yo, y ellos entonces prestaban el dinero con una tasa de interés, ¿no es cierto? Y a su vez ellos mismos construyeron castillos, construyeron palacios, construyeron, qué sé yo, iglesias, etcétera, etcétera. Y en esa necesidad de construir, ellos contrataron a estos, los que en aquella época eran los constructores, que eran los masones. Masón en Francia era masón y en Inglaterra eran los masons, que eran los constructores. Eran, como hoy día son las empresas constructoras, en esa época eran los masones, que a su vez constituían ellos una profesión libre. Y esa profesión libre significa que ellos se podían mover libremente entre los distintos feudos y los distintos reinos, porque era así la calidad de su profesión. Y en este tema también sucede, se repite lo que los templarios vivieron con los sufíes, en que estos templarios empiezan a encontrar que estos constructores también eran personas de una gran nobleza interior, ¿ya? Bastante ignorantes también, como era la tónica de la época, pero de gran nobleza como personas, y los inician a su vez en estos conocimientos que ellos poseían. Entonces estos masones llevaron este conocimiento al interior de su cofradía de constructores, ¿no es cierto? Y se desarrolla lo que posteriormente se va a conocer como la masonería operativa, ¿ya? Y ellos, este conocimiento también los engrandeció desde el punto de vista humano e intelectual, y ellos se transformaron en personas que hacían unas maravillosas construcciones, que cuando nosotros las vemos, si viajamos a Europa y vemos una catedral gótica, de verdad es asombroso, es una cantidad muy grande digamos, de calidad de la que hay ahí. Entonces, cuando uno mira para arriba y dice, ¿cómo lo hicieron? Es decir, si no tenían tecnología, no tenían herramientas suficientes, ¿cómo lo lograron? Se preguntan. Bueno, la explicación, podríamos decir nosotros, está en ese tremendo desarrollo que ellos lograron con este conocimiento que recibieron de los templarios y que naturalmente los transformó en personas con capacidades completamente
superiores al del común de la gente. Y así, esta información, ¿no es cierto?, este conocimiento, que no solo quedó en esta agrupación de constructores, sino que también, por otro lado, se abrió, se distribuyó, hubo otros grupos, otras personas, y estas otras personas que no eran ni templarios, ni eran masones, y en algunos casos era una combinación, desarrollaron este conocimiento también, lo aplicaron, y ahí nacen los alquimistas, porque los alquimistas no constituyeron un grupo como podían ser los templarios, ¿no es cierto?, que eran un grupo, los masones, que eran otro grupo, sino que ellos, los alquimistas entonces fueron personas que, tomando este conocimiento iniciático, ¿no es cierto?, lo empezaron a desarrollar en sí mismos, en un camino individual. Y entonces pasó lo mismo. Entonces estas personas, ¿no es cierto?, individuales, empezaron a hacer estos trabajos interiores, internos, relacionados con el conocimiento alquímico, que en ese momento se llamaría alquímico, este conocimiento iniciático, que le llaman la gran obra también. Y también entonces ellos despertaron, es como que afloraron, como que hubo un florecimiento cultural que además impactó en toda la sociedad. Si nosotros lo miramos en realidad, porque después de la vuelta, ¿no es cierto?, una vez que terminaron las cruzadas en Europa, pocos años después empieza a aparecer el Renacimiento europeo. Y eso es algo histórico. Y el Renacimiento europeo, bien sabemos nosotros, como su nombre lo indica, es el renacer de la cultura, es el renacer del pensamiento, es el renacer de la humanidad. En definitiva, que estuvo durante 1000 años más o menos sumergido en la oscuridad de la ignorancia propia de la Edad Media, la Edad Oscura, digamos. Entonces, es interesante este detalle histórico. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta que el impacto que tuvieron estos templarios al traer este conocimiento a Europa fue gigantesco, fue enorme. No siempre es reconocido. Yo lo quiero mencionar siempre porque a mí me parece que forma parte de una necesidad el recordar y darle el merecimiento a estas personas que hicieron esto y que en definitiva obviamente benefició a toda Europa y por consiguiente a toda la humanidad. Bueno, esa es un poquitito la historia. Entonces, vamos ahora a irnos al tema de los alquimistas. Entonces, dentro de los alquimistas, que ya vimos que eran personas individuales, no eran agrupaciones, ¿no es cierto?, también a su vez existieron dos tipos de investigadores, llamémosle así. Los que continuaron con la línea original tradicional de los templarios, que es el desarrollo individual, que es un trabajo de carácter espiritual principalmente, o sea, por una línea, y aparece por otro lado, que es como que se separan de esa línea, otro grupo de personas que también muy bien intencionadas, muy capaces, muy inteligentes, de muy buen corazón, pero que empiezan a hacer trabajos con estos conocimientos relacionados con la búsqueda de medicamentos, con la búsqueda de soluciones concretas para la gente, que en aquella época era un tremendo tema, era un problema bastante complejo. Entonces, estos se llamaron espagiristas. Entonces ya no eran alquimistas, eran espagiristas. Entonces los espagiristas se dedicaron, repito, a trabajar con las cosas concretas, ¿no es cierto?, con restos de animales, con restos humanos, con restos, qué sé yo, minerales, vegetales, fabricaron remedios. Incluso la anécdota cuenta que en algunos casos ellos mismos probaban sus remedios y a algunos no les fue muy bien. Hay, digamos, crónicas que cuentan de varios pajiristas que en el intento murieron. En la mejor de las intenciones, preparaban un remedio y el remedio resultaba ser venenoso y chao, se morían, digamos. Entonces también a los espagiristas hay que reconocerles ese tremendo aporte porque en esta línea de los espagiristas aparece lo que después se conoce como la ciencia química, ¿ya? Y detrás de la química viene toda la farmacología y todo el desarrollo, ¿no es cierto?, de la ciencia en un área que evidentemente es de carácter más materialista, sin ninguna duda, pero que no se puede dejar de reconocer el tremendo aporte que ellos hicieron al desarrollo posterior de la ciencia y el beneficio que todos hemos recibido de lo que hoy día se conoce como los medicamentos. Sin duda que la medicina y la farmacología moderna
es la que ha permitido que lleguemos a ser casi 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Acuérdense que de los que estamos aquí, si no existieran los remedios, yo creo que habría un tercio, quizás menos ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que también los espagiristas hicieron este tremendo aporte. Entonces, dicho lo anterior y conocido un poquitito el contexto y la historia, el tema ahora de la alquimia propiamente tal tiene que ver con lo siguiente. El concepto alquímico esencial se refiere al ser humano. Siempre cuando nosotros estudiamos alquimia, toda la información que entrega la alquimia es entregada orientada o en orientación a nosotros como personas, como seres humanos. Eso significa que primero la alquimia explica quiénes somos nosotros, ¿ya? Explica el problema humano, digámoslo así. A ver, podríamos nosotros decir que el ser humano, nosotros, estamos en problemas. Quiero decir, el ser humano, la vida nuestra, es en un mundo muy problemático, muy complicado, muy difícil. Estamos llenos de dificultades de todo tipo, ¿ya? Y eso al parecer forma parte de la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana es conflictiva. A pesar de todos los, ¿no es cierto?, las virtudes, las maravillas que los seres humanos hemos hecho, no obstante ello, hay una gran cantidad de problemas. Si el mundo actual, digamos, no hay necesidad de exponerlo mucho, nos damos cuenta de que hoy día sí estamos en una cantidad muy grande de dificultades y de problemas. Por lo tanto, el problema humano, así se lo ponemos entre comillas, el problema humano, consiste, o más bien dicho, lo explica la alquimia de la siguiente manera, así muy, muy resumida. Habla, por supuesto, del origen. Habla de la creación del hombre y la creación del universo y la creación del hombre, que es en definitiva lo mismo que hacen las religiones, lo mismo que hacen las grandes filosofías, que para poder explicar y para poder explayarse, estas religiones y estas filosofías lo que hacen es establecer los fundamentos. Es decir, de aquí entendemos qué pasa, quién es este ser humano, ¿no es cierto? Que tiene tanto, y se explica. Por eso es que vamos a ver en la Biblia el Génesis, qué sé yo, y en todas las formas religiosas aparece todo esto, explicado con distintas palabras, distintos lenguajes, distintos simbolismos, y siempre es simbólico, acuérdense de eso. Es muy importante tener presente que todas estas explicaciones no son explicaciones de carácter literal, porque es muy difícil, es imposible, sino que se tiene que explicar a través de alegorías, a través de mitos, a través de una fórmula pedagógica que nos permita comprender realidades que están más allá de nuestras capacidades intelectuales actuales. Entonces, lo que dice la alquimia es lo siguiente, que en el comienzo existía solamente el innominado, así le llaman, el Dios innominado. Y básicamente se refiere, como su nombre lo está diciendo, a un ser, digámoslo así, que no tiene nombre, que no se le puede dar un nombre tampoco, es un poco como el Tao de los orientales. El Tao de los budistas Zen. Ellos dicen que no se puede decir qué es el Tao. Es imposible, porque si cualquier cosa que digamos está mal. No obstante, es el origen de todo. Y acá la explicación que da la alquimia, digamos, innominado, equivale a ese Tao. Entonces, este innominado, en un momento, ¿no es cierto?, crea a un segundo al mando, digámoslo así, crea a un Dios creador, ¿ya? El Dios creador, que es creado por el innominado, ¿no es cierto?, le va a llamar la alquimia Alcahest. Alcahest, e incluso es una palabra de origen árabe. Y este Alcahest, al ser creado, ¿no es cierto?, por el innominado, es de la misma naturaleza que el innominado. Y el innominado entonces le instruye al Alcahest para que cree al hombre, ¿ya? Estoy haciendo la historia súper corta, porque es muy larga la cuestión. Bueno, lo instruye para que crea al hombre. Pero en paralelo también, el innominado, además de haber creado al Alcaes como Dios creador, crea su contraparte. Porque el Alcaes es luz y la contraparte es la oscuridad.
Por lo tanto, lo que ocurre en este momento es que más allá del innominado se produce la dualidad. Entonces, crea al Alcaes por un lado, que es el Dios creador, ¿no es cierto? Que es pura bondad, que es luz infinita, que es todo sabiduría, y por otro lado su contraparte, que es el caos. Entonces ahí están uno con el otro. Bueno, crea al hombre, que es en este caso el Adán primero, ¿ya? Incluso la alquimia habla del Adán primero, que es el primer hombre, llamémosle así, el primer ser creado, y tal como corresponde, fue creado por el Alcaes según su propia cualidad, es decir, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, este Adán primero es perfecto, perfecto al igual que su creador, el Alcaes. Bueno, lo que explica la alquimia es que en un momento dado, este Adán primero, o sea, nosotros, acuérdense, nosotros somos ese personaje. Este Adán primero era tan perfecto, tenía todo dentro de sí, reunía todas las cualidades dentro de sí, que no necesitaba moverse, no necesitaba ir para ningún lado, no necesitaba hacer nada, porque todo lo tenía. Él resumía todo. Entonces, por lo tanto, lo que se produjo fue un aletargamiento de este Adán primero. Entonces se aletarga, no hace nada porque no tiene nada que hacer, no tiene ninguna necesidad, no tiene que ir a ninguna parte porque está en todas partes, no tiene que adquirir conocimiento porque tiene todo el conocimiento. Es perfecto en ese sentido. Entonces, este escenario obviamente no era el esperado, cuenta la alquimia, y el innominado instruye ahora al Alcaes para que solucione este problema. Algo falló, ¿no es cierto?, con este primer Adán. Ahora le dice el innominado, soluciona este problema. Y el Alcaes, como Dios creador, perfecto, la suma sabiduría, lo sabe hacer, entonces va y toma la solución. ¿Y cuál es la solución? Y ahí es donde viene el problema. Es una manera de decirlo, pero en realidad no es un problema. Entonces lo que hace el Alcaes es que va, toma a este Adán primero, que repito, era perfecto, reunía en sí todo, era andrógino, no tenía género, era masculino y femenino al mismo tiempo. Entonces lo que hace el Alcaes es que lo toma y lo parte en dos. Lo parte en dos, y además de partirlo en dos, es decir, separarlo, separar la parte femenina de la parte masculina con todas las implicancias que esto tiene, toma a ambos y los lanza a los abismos del caos, es decir, a la oscuridad. Si ustedes están pensando, yo creo que se han dado cuenta, este acontecimiento es exactamente lo mismo que la expulsión del paraíso terrenal. ¿No es cierto? Claro. Sí. Estaban ahí entonces Adán y Eva viviendo fantástico en el paraíso terrenal cuando le habían dado, ¿no es cierto?, ciertas instrucciones. Todo esto obviamente es simbólico, donde habían dos árboles, el árbol de la sabiduría, perdón, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comen del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y el mal, y se dan cuenta de lo que pasa. Y al darse cuenta de lo que pasa, ya no pueden estar en ese paraíso terrenal. Y en realidad, en la práctica, no es una expulsión, porque la palabra expulsión es un poquito dura, es como un castigo. Y la verdad es que no es un castigo, es una consecuencia de una decisión, simplemente. Entonces, regresando digamos, a la alquimia, son lanzados estos dos seres, Adán y Eva, en este caso, masculino y femenino, ahora divididos porque antes estaban unidos en uno solo, Javier, y disculpa, cuando caen entonces al abismo del caos, ¿te puedo, se... Disculpa, querías preguntar algo. sí, ¿te puedo hacer una preguntita? Por supuesto, Ya, es que las que quieras. perfecto, gracias, ya, buenísimo. Que en la historia bíblica pareciera ser que hay como una especie de, o sea, hay una decisión, hay libre albedrío, que Adán y Eva comen intencionadamente de ese fruto, pero en la alquimia existe esa parte de la libertad de elección o cómo se ven esas visiones. Buena la pregunta. No la explica de esa manera. En la alquimia lo que se explica es que, lo que decíamos un minuto atrás,
Está este Adán primero absolutamente aletargado, ¿no es cierto?, sin hacer nada, y entonces es el innominado que toma la decisión de pedirle al alcaes que lo solucione el tema. Y el alcaes es el que piensa, ¿no es cierto?, y dice, aquí la solución está en separarlos a ambos, separar las dos partes y lanzarlas a los abismos del caos. Entonces no está exactamente explicado así como tú lo mencionas, ¿ya? O sea, hasta ese momento la decisión del Adán primero era que no tenía necesidad de nada, estaba demasiado perfecto todo. Fíjate, que por lo menos esa es una pequeña diferencia con el tema que tú me preguntas, Sebastián. Bueno, entonces, volviendo al castigo, que en realidad no es un castigo, volviendo al escenario, hay que recordar que previamente la constitución del caos en el lenguaje alquímico está dada por dos miasmas, por dos elementos fundamentales. Uno de ellos se llama luna, le llaman luna, porque ya estamos con lenguaje alquímico. Hay que recordar un detalle, que el lenguaje alquímico tiene muy poca relación la palabra y el objeto aludido con lo que significa. La razón de eso, ahí me puedo extender un poquitito en comentarles que los alquimistas tuvieron que esconder sus conocimientos en una cantidad enorme de símbolos que tenían que ser distintos de lo que parecían ser. Entonces, en este caso se da el que el alcaes está constituido de estos dos miasmas. Uno de ellos es algo así como mineral, le llaman ellos, y le ponen el nombre de luna, ¿ya? Y hay otro miasma que es más duro, es más tosco, es más fuerte, que es el metal, ¿ya? Lo metálico. Entonces está lo metálico y lo mineral. Y a lo mineral dijimos que le habían puesto el nombre de luna, y a lo metálico le habían puesto el nombre de sol. Entonces el caos está constituido por sol y luna, que son dos miasmas muy, muy complicados. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en esta caída? Cuenta la alquimia que entonces caen a los abismos del caos, la más profundidad, valga la redundancia, del caos, y cuando caen son primero envueltos por luna, por una capa, digamos, una capa de mineral, y una vez que están envueltos por capa mineral, viene la capa metálica y los sella, ¿ya? Entonces, y aquí es donde viene el detalle que de alguna forma explica todo lo que pasa después. Bueno, nosotros, este ser que fue lanzado, ¿no es cierto?, éramos seres perfectos. La naturaleza nuestra era la misma naturaleza del alcaes, o sea, del Dios creador. Nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios son la misma. Es decir, no hay diferencia. Entonces, el nombre que le da la alquimia a esta parte completamente idéntica al Dios creador es Mercurio. Dice entonces que el mercurio y el alcaes son exactamente iguales. La diferencia es que cuando hablamos de mercurio vamos a hablar de esa parte individualizada del alcaes que está dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, este mercurio es el que es lanzado a los abismos del caos, ¿ya? Y este mercurio es el que es envuelto en esta capa mineral y luego sellado por esta capa metálica. Y el efecto que esto tiene en nosotros es el olvido absoluto de nuestra naturaleza original. Se nos olvida quiénes somos. Estamos perdidos en la materia. Estamos perdidos en el caos. Y más aún, nuestra conciencia en ese momento cree que somos sol y luna, que somos materia, que somos este caos. Y por tanto, nuestra actuación a partir de ese momento, a partir del olvido, será una actuación errática en este mundo de la materia. Será una actuación guiada principalmente por estos miasmas, por los principios de estos miasmas. Entonces, como le dijeron a Adán y Eva, parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Una manera de explicarle que ahora vas a ir a sufrir un poco, le dijeron. Y de alguna forma es así, porque nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza perfecta, ¿no es cierto?, mercurial, digámoslo así,
nos hemos olvidado. Y al olvidarnos, entonces nuestra conciencia va y nos identificamos con la materia. Y comienza un derrotero largo, largo, largo. Eones hemos vivido en esta situación, en la que hemos tenido que encarnar y desencarnar, encarnar y desencarnar de manera constante en un larguísimo periplo, porque es la única forma en la cual, o a través de la cual, nosotros, como mercurio puro que somos, es decir, seres perfectos que somos, tenemos que salir a la luz. Y ese salir a la luz significa que a través de un trabajo, de nuestro trabajo, nosotros tenemos que ser capaces de ir rompiendo esas capas que nos cubren, para que cuando logremos haberlas roto y haberlas transmutado, podamos surgir, podamos emerger como lo que realmente somos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y ese es un punto súper interesante. ¿Cuál va a ser la diferencia entre este mercurio puro que somos nosotros que va a surgir con el otro que estaba allá, digamos, en la perfección? La experiencia. Esa va a ser la diferencia. Es decir, es un ascenso, ¿no es cierto?, de, digamos, helicoidal. Entonces podemos llegar a un mismo punto, pero con una distancia, a una altura distinta. Y por lo tanto nuestra conciencia es distinta. Pero eso es producto de la experiencia, eso es producto del trabajo que nosotros hemos realizado en esta situación, digamos, en la que nos hemos encontrado al caer en el mundo de la materia. Entonces, para resumir el escenario nuestro, el escenario del hombre, del ser humano, hombre y mujer, es solamente a través del dolor. Y eso es lo lamentable. Por eso hablaba al comienzo del problema o del drama humano. Porque es a través del dolor. El acicate del dolor es el que nos hace buscar la salida. ¿Ya? Acuérdense, en este punto es bueno recordar que incluso Siddhartha Gautama, el Buda, cuando mencionó las 4 nobles verdades, la primera noble verdad del budismo es acerca del dolor. Esa es la primera de todas. Después sigue explicando otras cosas, pero esencialmente el dolor. Y ese dolor forma parte de la naturaleza humana. Y ese dolor aparentemente es necesario para que nosotros digamos, ya, basta, ahora quiero salir de acá. Porque la experiencia dura, fuerte, constante, el equivocarse, el sufrir, qué sé yo, permanentemente, es lo que nos va a producir este hartazgo, es decir, yo ya no quiero más, no quiero más, no quiero más. Entonces, en ese no quiero más, que es un acto de voluntad interior, entonces el hombre decide ir a buscar. Y esa decisión, que es una decisión individual y voluntaria, es el primer paso en el trabajo de la alquimia. Entonces, resumiendo, estamos en ese escenario, estamos en la situación puntual de estar sufriendo por una parte, ¿no es cierto? Y por otra parte, este sufrimiento nos acicatea, ¿no es cierto? Y nosotros tomamos entonces la decisión fundamental de ir a buscar una salida, no querer seguir en esto, queremos arrancar de acá de alguna manera, pero no podemos arrancar, no hay manera de arrancar. La única manera consiste en ser capaz de trabajar esta materia que nos rodea, trabajar este sol y luna. Entonces, el trabajar este sol y luna significa que este cuerpo en el que estamos nosotros encarnados, que es un cuerpo de sol y luna, es el que nos pone las dificultades, el que nos pone todos los problemas. Entonces la alquimia enseña que este cuerpo tiene que ser transmutado en luz. Es decir, la alquimia propone al iniciado en la alquimia que a través de un trabajo consciente, él va a tomar este sol y luna que conforma su personalidad y la va a transmutar en luz. ¿Qué significa aquello? Significa entonces que esta materia no es nuestro enemigo. Esta materia es nuestro entrenador. Es ese entrenador que le dice al atleta, mire, si usted quiere saltar y quiere ser campeón olímpico, yo le voy a ir poniendo, le voy a ir subiendo la dificultad cada vez. Y así es. Entonces llega un punto en que esa dificultad, tan alta y tan alta y tan alta, me hace ganar la medalla olímpica, digámoslo así, me hace lograr llegar a ese punto esencial
que es el decidir que yo ahora soy un ser libre, pero es una decisión, es absolutamente voluntaria. El libre albedrío es algo que está siempre presente en el ser humano, permanentemente. Entonces, esta característica, este hecho de que somos seres de luz, que estamos escondidos, por decirlo así, guardados, prisioneros por este caos, es lo que hace, o más bien dicho, explica, sería la palabra, por qué los seres humanos siempre estamos añorando algo. Fíjense, es una característica del ser humano. Nosotros siempre, siempre, siempre estamos añorando algo que no tenemos. Y no sabemos muy bien qué es. Lo único que sabemos es que añoramos. Hay una añoranza, hay un echar de menos la perfección. Por eso es que, y eso me gusta mucho de Platón, cuando Platón dice que en realidad nosotros, es decir, que los arquetipos, que el bien, que la justicia, que la bondad, etcétera, etcétera, que son los grandes arquetipos elevadísimos, ¿no es cierto?, a los que el hombre quiere aspirar, están dentro nuestro. Y la razón por la cual yo sé que algo es justo, cuando yo sé que algo es amoroso, cuando yo sé que algo es correcto, está bien, es justo, es porque yo lo reconozco. Y para poderlo reconocer, yo lo tengo que conocer. Porque la palabra es reconocer. O sea, yo no podría, por ejemplo, ante un cuadro hermoso, ante una puesta de sol maravillosa, ¿por qué yo me conmuevo por esa puesta de sol? Porque en el fondo yo estoy recordando esa belleza y la estoy viendo afuera, y eso me produce esa como conmoción emocional de decir, qué maravilla, me maravillo, que me encanta. Pero no me podría encantar si yo no la conociera antes. Nadie busca aquello que no conoce. Nosotros conocemos la perfección, conocemos la espiritualidad, conocemos todo eso. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Y el olvido, ya lo sabemos, es producto de esta caída, digamos, en el caos. Entonces, lo que propone ahora, y ahora llegamos al área chica, digamos, a la piedra filosofal. Entonces, lo que plantea la alquimia es que esta materia, este sol y luna que tenemos nosotros dentro, es una materia tosca, ¿no es cierto? Es una materia muy tosca, muy compleja, muy complicada, y que en definitiva, al comienzo, este sol y luna, explica la alquimia, están como agarrados uno con otro, están como apretados uno con otro. Y la alquimia a esa realidad le llama sal. La sal alquímica es esta unión de sol y luna así muy apretada, que es el hombre más tosco de lo posible. O sea, hay algo imposible, es que un hombre sea súper tosco, bueno, es sal lo que hay dentro de él. O sea, su sol y luna están demasiado adheridos el uno al otro. Y al estar tan adheridos, impide definitivamente que nos podamos expresar. Entonces, esa etapa, la primera etapa, es una etapa muy dura, muy difícil, es el hombre muy bruto, digámoslo así en palabras concretas, muy bruto, muy maldito, digamos, muy malo, ¿eh? Es el que comete todos los crímenes, ese es el hombre sal, ¿ya? Y es una piedra bruta, bruta, realmente muy bruta esa piedra. Ese dolor causado por ese comportamiento en esa persona es la que en un momento hará que nosotros digamos, o que esa persona diga, bueno, yo ahora ya quiero parar esto, no quiero seguir con esto. Y se produce entonces un efecto que se separa alquímicamente, simbólicamente, se separa ese sol y luna entre los dos. Y al separarse ese sol y luna, ese es el primer paso descrito por la alquimia para el inicio de un camino de salida, ¿ya? Luego de ese separarse, ¿no es cierto?, de sol y luna, lo que dice la alquimia es que se produce una boda alquímica, que es la segunda boda alquímica, que es entre sol y luna, en que dan, digamos, en su matrimonio, digamos, en su boda, dan como producto, como hijo, al azufre. El azufre, que viene a ser un producto de la experiencia humana, en el lenguaje alquímico el azufre es inteligencia. En el sentido, y en el sentido esencialmente de que es una inteligencia de carácter superior. No es solamente intelecto, es inteligencia discriminativa.
Y ahí es donde viene el concepto latino de intelligere, que es la capacidad de inteligibilizar. La inteligibilización significa que yo soy capaz de separar lo verdadero de lo falso. Eso es lo que se desarrolla en nosotros. Por este trabajo, por esta experiencia, por este dolor, finalmente empezamos a entender qué es lo verdadero y qué es lo falso. Lo empezamos a oler, lo empezamos a intuir. Y esa primera producción de trabajo alquímico se le llama azufre y es esencial para poder ir avanzando en este camino. Entonces, a esta primera materia se le llama entonces piedra, la piedra bruta. A esta sal se llama piedra bruta. Luego, cuando nos hemos dado cuenta que tenemos que dar un paso, la única diferencia entre esta piedra bruta, como sal, y la piedra de los filósofos, que ese es el otro nombre que tiene la piedra, es que nos dimos cuenta, es cuando es un tema de conciencia. Cuando yo tomo conciencia de que tengo que hacer un camino, esa piedra adquiere una dimensión distinta para mí. Esa piedra, nunca se olviden, es nuestra propia realidad, es nuestro propio cuerpo, es nuestro propio caos, ¿ya? Entonces, cuando yo percibo mi propio caos como algo que tengo que trabajar en él para poder salir, cambia de nombre y en el lenguaje alquímico se transforma en la piedra de los filósofos, tal cual. Bueno, esa piedra de los filósofos que comienza, ¿no es cierto?, en este trabajo, porque la alquimia entrega una fórmula para hacer este trabajo, hacer este desarrollo de ir perfeccionando. Esta es una piedra que se empieza a pulir, es simbólico, es como tomar un cincel y un martillo y empezar a darle a la piedra, ¿no es cierto?, de manera que la que era muy tosca ahora la empezamos a hacer lisa, cuadradita, bonita, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos justamente a la perfección de la piedra. Y la perfección de la piedra es cuando, habiendo hecho todo el trabajo alquímico previo, estoy dando un tremendo salto porque estoy un montón de cosas que no estoy explicando, pero que no puedo por el tiempo, pero no importa. Ese llegar a la piedra perfecta, esa es la piedra filosofal. La piedra filosofal es el logro final del alquimista cuando pasó desde una piedra tosca, bruta, a la piedra de los filósofos, y de la piedra de los filósofos a la piedra perfecta. Y esa piedra perfecta es justamente la piedra filosofal. ¿Y por qué adquirió una connotación esta piedra filosofal? Una connotación como mágica, como una connotación en el sentido que yo recuerdo cuando chico haber leído historias de la piedra filosofal y que era una piedra, ¿no es cierto?, que cuando yo la tomaba en la mano, cualquier cosa que yo tocaba la convertía en oro. Que todos queremos tener la piedra filosofal entonces, claro, maravilloso. Si bien es cierto eso no es así literalmente, es así también. Me explico. La piedra filosofal, esa piedra perfecta que hemos logrado, ¿no es cierto?, a través de nuestro trabajo, hemos en el fondo transformado nuestro cuerpo en un cuerpo de luz. La piedra filosofal es el cuerpo de luz. Nosotros hemos elevado a tal nivel la frecuencia de nuestro cuerpo físico, ¿ya?, a través del trabajo alquímico, que convertimos nuestro cuerpo en un cuerpo de luz. Y este cuerpo de luz es la piedra filosofal. ¿Y por qué decía que no es tan lejos de la verdad eso que lo que tocara lo convertía en oro? Porque es así. Porque efectivamente, cuando nosotros tenemos ese estado de conciencia, todo lo que tocamos lo elevamos. Todo lo que tocamos lo transformamos. Todo lo que las personas con las que nos relacionamos, las cosas que hacemos, todas se van transformando gracias a nuestra influencia, a nuestro vibrar, etcétera, etcétera. Entonces, así es, lo que tomaba contacto con la piedra filosofal se transformaba en algo superior, le llamaban oro. Hay un cuento, fíjense ustedes que es un cuento muy simpático, todos lo conocemos, que es de las mil y una noches, cuando Aladino encuentra, ¿se acuerdan? La lámpara maravillosa enterrada en la arena, y la toma, y la limpia, y aparece, ¿no es cierto?, el genio que le concede todos sus deseos. Bueno, es eso. Ese es un cuento iniciático. La lámpara somos nosotros, es nuestro cuerpo. El pulir la lámpara es hacer el trabajo con la piedra. Pulirla significa, ¿no es cierto?, sacarle todas las imperfecciones. Y una vez que la hemos logrado pulir, sale de esa lámpara
era la piedra en el fondo, que había que limpiarla, que había que trabajarla, sale el genio, que en el fondo es nuestro propio poder. Y ese poder interno que nosotros tenemos es el que será capaz de hacer todo lo que nosotros necesitemos. Y en el cuento, por supuesto, está referido a que él le pide palacios, no sé, se casa con una princesa, bueno, eso ya es otra historia, pero en definitiva está queriendo decir que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer gracias a que hemos llegado a un nivel en que todas nuestras capacidades fueron finalmente desarrolladas. Hasta aquí voy a llegar porque creo que he resumido y llegamos a la piedra filosofal. Yo sé que hay muchos temas, gracias. Yo sé Javier, que hay Javier, muchos de temas, verdad. digamos que colaterales que explican esto, ¿no es cierto? Pero que básicamente consisten en explicar el camino, que eso ya es otra cosa distinta, que es el trabajo de la alquimia propiamente tal, pero la alquimia tiene la gracia, y eso es lo que me gusta mucho de la alquimia, es que explica todas las cosas, explica todos los procesos. Y además de explicarlo, da un camino de salida, que eso para mi gusto también es una de las cosas más maravillosas. Y de ahí que yo tuve la suerte de haber estudiado con un alquimista auténtico, para mí es un privilegio extraordinario haberlo conocido, y haber estudiado con él, digamos, cara a cara, y haber visto esto de manera concreta. Y efectivamente, el trabajo del alquimista es un trabajo de superación interior. En el mundo, el alquimista no se va del mundo, no se va para otro lado. Ahora, si de repente uno le dan ganas de irse a la cordillera a vivir, fantástico, pero en general uno sigue viviendo en el Sí, medio, porque justamente es aquí en donde están todos nuestros desafíos. Entonces, eso es Javier. lo bueno, la alquimia entrega esta herramienta y es una herramienta que, repito, viene de la época templaria. Y si es así, viene del antiguo Egipto predinástico. O sea, la cadena es una cadena de oro que ha llegado hasta nuestros días. Y eso es fantástico porque a todos aquellos que han sido capaces de preservar y de conservar este conocimiento hasta nuestros días, yo le rindo mi más profundo homenaje y agradecimiento porque efectivamente es lo que nos libera. Es un camino hacia la libertad, el camino alquímico. Bueno, Y nosotros también, Javier querido, también te agradecemos un montón. Qué hermosa y mágica forma de explicarnos y de contarnos esta historia. qué bueno. Tremenda clase también que hemos tenido en este rato de historia. Eh, Porque para mí, yo escucho, digo, alquimia, leo alquimia, escucho alquimia y para mí es magia. Y qué mágica forma has tenido de contarlo, porque en el fondo, claro, esa piedra que somos nosotros, ya, y que vamos puliendo, y que ese es el camino que estamos recorriendo hoy día, porque aquí, todos los que estamos aquí presentes, comunidad, seminarios espirituales, sé que hay alumnos tuyos acá, estamos en este camino de pulir esta piedrecita interior, esta piedra en bruto, ¿cierto? Para poder convertirla en ese oro que queremos, que deseamos, que nuestro interior recuerde y que añora. De verdad, muchas gracias, te pasaste. Mira, aquí, Un eh, agrado, un honor para mí y un privilegio poderles contar esto. de verdad que un honor. La verdad que en lo personal no conocía esto, yo sé que muchos de nosotros tampoco. Para nosotros es algo nuevo, maravilloso, mágico, eh, alquimista total. Y bueno, y hay muchas preguntas. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Por supuesto, encantado. Si puedo contestarla, fantástico. Mira, Lucrecia pregunta porque tú nombraste a los masones, ¿cierto? Porque esto ya es Ah, una cosa ancestral, ya que viene de sí, conocimientos ancestrales que seguramente eran muy herméticos. Hoy en día, en estos dos últimos siglos, estamos sacando a la luz mucho conocimiento y ahí ese es el conocimiento que nos ayuda justamente a recordar eso que somos. Pregunta, en el tema de los masones, tú nombraste los masones, ¿son los mismos masones de los que se habla hoy día? Porque tú oye, una hablaste de pregunta súper interesante. sabios, Mira, ¿ah? sí, no, fantástico, me parece súper interesante. Mira, a ver, te explico. Requiere una pequeña explicación esto de los masones. Lo que pasa es, como bien dijimos, ¿no es cierto?, en un momento dado, los templarios le transmiten a los masones, a los constructores de templos constructores en esa época, le transmiten este conocimiento y los masones lo llevan, ¿no es cierto?, al interior de su orden masónica, ¿ya? Y como ellos a su vez estaban constituidos en una estructura también iniciática, en el sentido
que generalmente estaba lo que se llama el maestro y el aprendiz, eran 2 grados que había en la masonería. Usualmente el maestro era como, muchas veces, quiero decir, el aprendiz generalmente era el hijo o el sobrino o un pariente cercano del maestro. Entonces se transmitía este conocimiento así de una manera muy cercana, digamos. Y bueno, el hecho es el siguiente, cuando parte esto y los masones se desarrollan fuertemente gracias a este conocimiento, pasaron algunos siglos hasta que llegamos al siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, y lo que sucedió ahí fue que empezaron a perder trabajo porque ya no había tanto interés en construir iglesias, catedrales, palacios, por distintas razones, como que ya no había tanto trabajo, digámoslo así. Entonces empezaron los viejos masones operativos, acuérdate que se le conoce como la masonería operativa, los que construían, empezaron a decir, caramba, esto se va a desaparecer, esto se va a perder, esta profesión ya no tiene futuro, qué sé yo. Y entonces se les ocurrió una idea. Y la idea que se le ocurrió a estos masones operativos fue la siguiente: como esto no se puede perder, vamos a empezar a invitar a nuestra orden a aquellas personas que no son constructores. Y entonces empiezan a invitar lo que se conoce como los masones aceptados, ¿ya? Entonces los empiezan a invitar y empezaron a ingresar, qué sé yo, abogados, artistas, poetas, escritores, qué sé yo, médicos, toda la cantidad de personas que en ese momento, y que no tenían nada que ver con la construcción, pero atraídos por esta, acuérdense que estamos hablando de comienzo del siglo XVIII, estamos en 1710, 1715, por esa fecha, y entonces genera un impacto muy importante en todo el mundo, digamos, europeo. Eso fue muy fuerte en Francia y más fuerte todavía en Inglaterra, ¿ya? Pero en toda Europa, Alemania, todos los países fueron impactados. Entonces, lo que genera esta invitación de los masones operativos a crear a incorporarse, digamos, a esta masonería, se genera un impacto muy importante. Muchos querían pertenecer a la masonería, porque hay que recordar que en esa época había una carencia cultural también bastante importante. Europa estaba pasando por crisis sociales muy económicas y sociales muy complicadas, etcétera, etcétera. Entonces esto impacta mucho. Y lo que sucede entonces es que estos masones operativos, estos viejitos, que ya eran viejitos en esa época, deciden tomar esta iniciativa, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es se crea, y parte de esto en Inglaterra, en el 1718 creo que es la fecha, y se crean 4 logias en Inglaterra, y estas 4 logias van a conformar lo que después se llamaría la Gran Logia Unida de Inglaterra, pero parten esas 4, en 1718 si la memoria no me falla. Entonces, parten estas 4, pero antes de partir, y aquí es donde viene el detalle de la pregunta, antes de partir, bueno, de hecho lo que hicieron los masones operativos fue que le entregaron todos los rituales, ¿ya? Las ceremonias y las ceremonias de iniciación y los rituales a estos nuevos masones aceptados, ¿ya? Pero algo pasó, algo sucedió en el momento en que esto estaba ocurriendo, y estos viejitos dieron pie atrás, y aquí es un detalle importante. Dan pie atrás, ¿en qué sentido? Cuando le han entregado ya los ritos y las ceremonias, algo sucede y estos viejos masones operativos como que encontraron que no era correcto hacerlo, porque encontraron que no eran, que las personas que estaban ingresando no tenían el nivel que ellos esperaban que iban a tener. Eso podríamos decirlo un poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le entregaron los ritos y las ceremonias, pero no le entregaron el significado, ¿ya? No les dieron la clave para interpretar, porque toda ceremonia y todo rito tiene una clave de interpretación, ¿no es cierto? Porque los ritos, ¿no es cierto?, son ciertas acciones, ¿no es cierto?, que se realizan y tienen un significado simbólico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A mí se me asemeja, yo uso este ejemplo porque creo que es muy gráfico. Es como si a mí me dijeran, por ejemplo, me dicen, mira, aquí en esta partitura está la 9ª sinfonía. Está escrita por Beethoven y es maravillosa. Así es que toma, escúchala. Claro. Pero si yo no sé solfear, si yo no sé cómo se interpreta la música, para mí van a ser rayitas, puntitos, pelotitas, palitos, pero no voy a sentir la música. Eso es más o menos lo que pasó con los masones operativos y los masones especulativos.
que son los otros. Entonces les entregaron los ritos, les entregaron las ceremonias, pero no les entregaron el significado y la clave de interpretación. Y eso es fundamentalmente lo que ocurrió. Quedaron con las ceremonias, repito, quedaron con los símbolos, pero les faltó esa parte que es tan importante, que es el significado simbólico interno. No le entregaron lo que se llamaría la palabra perdida. Así es que eso pasó. Entonces se desarrolla por un lado la masonería especulativa, se desarrolla muy fuerte, qué sé yo, de una manera que todos conocemos porque eso es histórico, y la masonería operativa empieza calladitamente a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer. Pero eso fue básicamente, es un poco la explicación de lo que pasó con la masonería, Rita. Javier, disculpa, ¿y por ¿Sí? qué hoy en día Gracias. tiene la connotación tal vez como tan negativa? Eso. Mira, eso habría que preguntárselo a ellos, porque en realidad, mira, lo que pasa es que ellos eran muy exigentes en términos de la calidad humana. Y probablemente, digo porque yo estoy especulando en este caso, es decir, no me imagino que haya sido de otra manera, si ellos deciden echar pie atrás es porque pensaron que se estaban equivocando. Y cuando uno se equivoca en esto, bueno, hay que ser capaz de reconocerlo. ¿Y qué pasó? Yo creo que la connotación, más que una connotación negativa, es el hecho de decir, caramba, parece que no están preparados. Es así de Claro. simple. No, no es más que, no es condenarlos, ni decir ustedes son unos brutos. No, no, no. Yo lo veo como que ellos de repente dijeron, mire, en realidad esto, ellos no están preparados para recibir es demasiado grande para ellos. No lo van a saber aprovechar. Y acuérdense una cosa, que estos conocimientos venían sumamente ocultos hasta ese Sí, momento, muy ocultos. exacto. Tenían que ocultarse, tenían que entrar de una manera simbólica en el sentido de no ser evidentes, ¿no? Así que yo entiendo, mi explicación, la que yo me doy a mí mismo, es que simplemente los masones operativos fueron lo suficientemente honestos consigo mismos para decir, no podemos hacerlo, tenemos que parar. Y dejaron la cosa así. Ahora, si uno lo mira históricamente, la masonería, que repito, se llama especulativa, la que nació ahí, de todas maneras tuvo una tremenda y beneficiosa influencia en el mundo occidental. Fue muy Sí, potente, sí. claro, se desarrolló fuertemente, el concepto de la igualdad, libertad y fraternidad, que posteriormente se ve, ¿no es cierto?, en la Revolución Francesa, tiene mucha influencia con estos conceptos universales de la masonería, eso de que todos los seres humanos somos iguales en esencia, este tema de que hay personas superiores a otras no existe, etcétera, etcétera. Entonces, igual, la masonería especulativa impuso una impronta muy importante y ayudó a desarrollar mucho. Acuérdense que muchos artistas, muchos intelectuales pertenecieron en esa época a la masonería y le dieron mucha fuerza. Tanta fuerza le dieron que el Papa, creo que fue en el 1732-35, decidió, en una bula, cuyo nombre no me acuerdo cuál es, decidió establecer que no se podía pertenecer a la masonería y excomulgaba a todos los que pertenecieran a la masonería. Claro. Porque habían muchos sacerdotes católicos y muchos pastores evangélicos, acuérdense que la mitad de Europa era protestante, que ingresaron a esta nueva masonería. Entonces adquirió una connotación de una gran importancia social también, ¿no? De que no todo es malo, la verdad, que para nada. Así Simplemente es. se perdió esa otra partecita que es la parte del misterio íntimo, iniciático, que tenían los originales masones. Bueno, ahí están todos